Nikan oksepa nitlahtoua temetzonotzaj ipan kaltlamachtilistli. Nejua nikuelita temechtlahtoltis niman nikneki ika totlajtol maka mopopoliui. Miyekej toikniuan kijkuilouaj niman xtimati kamian tlen kijtosneki. Kamianka kinemolouaj, kinelouaj ika on kexanotlahtoli niman xtikaskamati. Nikijkuiloua milauak niman aman nikan nikneki ika matitlahtlatojkan san kan ontinemiskej, kuali matitlahtlatojkan, matinemilikan ika totlajtol, niman kema tla tiuelis oksiki tlahtoltin kuali noijki titlahtoskej tla kexanotlahtoli uan xtotlajtol. Uan kitokayocha castellano o inglés noijki o oksikimej uan tlen ueli noijki kuali yon tlamachilistli tisasalos ipan totzontekon. Aman tetzauitl techtlahtoliaj niman yehua techiltis on nemislistli itoka tlahtolkouatl. Achi ketlankakisneki uan ika kexanotlahtoli itoka Quetzalcóatl. Najua nikan nitokayotis tlahtolkouatl. Niman tetzauitl kijtoua ijkon: ijkuilohtok, kijtoua notajtsin. On tlamachilistli xixini, san kan on niase, enkuikasi. San kan on tlanemilisi, kasiski ika moyolo. San on itla kichiuaskej, kitekitiltisej ika monemilis. Xikaskamatikan, xkuikakan, xkakikan. Xkakikan ken ihke nitzahtzilia, kijtoua ijkon: Quetzalcóatl, moilhui tzotlani, kuali timoxipeua, tinehnemi ipan ejekatl, kuali tipatlani, tipaki, timelpepetzoua, tiueyi, notajtsin, nonantsin, ixtlamachilistli. Nonana okikak, otzahtzik, xuala. On tlen mitzilia motata, xkuali. Onechkoko nonakas, ompa onechtihtilan. Nikilnamiki ika nonana, yau tiopan, ompa kampa tlahtoua uan xtochantlakauan. Yehua onetzahuak. Como siempre, los saludo con mucho gusto desde este lugar. Hoy toca hablar del relato número 8 y me da mucha alegría porque puedo hablar el náhuatl, puedo hablar el castellano, y si alguien sabe otras lenguas que pueda expresar el pensamiento de su propia lengua, es mucho mejor para que pueda difundirse y la oralidad se pueda fortalecer. Si bien muchos de nosotros escribimos en nuestra propia lengua, mezclamos muchas veces con el castellano. A veces no se entiende y entonces hablamos más castellano y menos náhuatl y pensamos que hablamos náhuatl, cosa que no es cierto. Entonces, este propósito de los relatos y de la conmemoración o del recuerdo de los 500 años de invasión y 200 años de independencia, aún todavía no se ha conseguido porque siguen el pensamiento a través de nuestra lengua que usamos. Pensamos que hablamos náhuatl, pero en realidad estamos pensando en español. Entonces, la castellanización ha sido muy fuerte. El propósito de estos relatos es recuperar el pensamiento del pensamiento de los pueblos, decirlo en nuestra propia lengua y después interpretarlos en español. Ese es el propósito de este relato. Entonces, hoy hablamos del relato número 8
y dice así, diálogo con la sabiduría. Dice Tetzavit, así está escrito, dijo mi padre, la sabiduría siempre retoña, donde quiera que vayan, recuerden, cualquier cosa que sientan, recuerden, cualquier cosa que hagan, recuerden, piénsenlo y llévenlo con ustedes. La sabiduría es fortaleza. Escuchen mi grito. Sabiduría de las plumas preciosas. Tus plumas brillan. Tu sabia piel se renueva. Caminas sobre el viento. Tu sabio cuerpo se levanta. Estás feliz, encorvas tu pecho. Grande eres, Señor, grande eres, Señora. Mi madre escuchó estos consejos, gritó, ven para acá, muchacho. Esas cosas que dice tu padre no son buenas. Mi oreja está dolorida. Ahí me jaló mi madre. Ahora recuerdo que ella va todos los días a la iglesia, ahí donde hablan las gentes de otro continente. Por eso estaba enojado. ¿Qué tal? Buenos días. El pensamiento está en una entrecruzada, en un desenvolvimiento. Necesitamos separar las dos lenguas para ver el significado de cada una. Muchas gracias y buenos días desde este lugar de la montaña de Guerrero.